Una serie de cortes de ruta, de manifestaciones, además de marchas, con esta consigna que a nivel nacional empezó a sonar fuertemente, el hambre como algo, como límite y como una urgencia que no espera. El hambre no espera, era la convocatoria de alguno de los sectores. Está en línea Aníbal Tato Seresky, docente, dirigente del partido y del Polo Obrero del Dorado, para charlar un ratito con nosotros. Tato, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Contanos cómo fue el corte ahí en El Dorado. Bueno, mira, como habitualmente lo hacemos en la Ruta 12 y Fundador, que es a la Avenida Fundadora, que es el ingreso a la ciudad del Dorado, y Ruta 12, ahí estuvimos durante 2 horas de corte de ruta, es decir, una hora, luego se levantó media, luego se cortó nuevamente. Digamos, la diferencia con otras jornadas fue la composición, ¿no? Del corte de ruta, porque como hablábamos con muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones que hoy participaron, lo consideramos como una jornada histórica de lucha aquí en nuestra zona, porque han participado no solamente las organizaciones que forman parte del Frente de Lucha, que integra el Polo Obrero, por ejemplo, aquí en la zona existe el Cuba MTR 12 de Abril, Libre del Sur, OTL, sino que también participaron las organizaciones de la UTEP, ¿no? Esta fue la novedad, estuvieron los compañeros y compañeras del MTE, de la Darío Santillán, de Pueblo Unido, de la CCC, y otras organizaciones, y le dio una magnitud al corte de ruta muy importante, realmente, como señalaba, con un carácter histórico en ese sentido, ¿no? Que expresa un poco esto que ha hecho este gobierno nacional, ¿no? Que ha cortado el diálogo con todo el mundo, obligando a salir a todos a las calles. Ya no hay cada vez menos diferencias políticas en las composiciones de las acciones que se están llevando adelante, ¿no? Quiero decir de que ya no es, a ver, como en algún momento pasaba, que algunas acciones en Buenos Aires éramos los partidos trotskistas los que estábamos en las acciones, sino que ahora no solamente participamos nosotros, las corrientes que siempre participaban, como la CTA y otras, sino que también participan otras corrientes que se vieron obligadas a salir, y está bien que luchen, la verdad que es algo muy valioso y que da fuerza, porque la verdad que es un gobierno que viene con una violencia, ¿no? En todo sentido, y lo digo, realmente nunca hemos visto un gobierno que ejerce la violencia verbal, política, económica y con las fuerzas del Estado, ¿no? Las fuerzas represivas contra las manifestaciones. Acá en El Dorado, por suerte, estuvo tranquilo, es decir, la masividad de la medida, ¿no? Porque éramos más de 2.000 personas, hizo que no hubiera forma que ninguna fuerza pudiera impedirlo, ¿no? Pero sí hubo algunos hechos de choques, ¿no? Porque la gendarmería se puso un poquito más agresiva en 2 de mayo y uno verá, pero igualmente nada tan grave como lo que vemos por la televisión en Buenos Aires, donde la represión es realmente de una brutalidad y un salvajismo que no vemos, ¿no? De parte de la Patricia Bullrich, con delincuentes consumados como los narcotraficantes en Rosario, ¿no? Donde ahí parece ahora, que Tato, la vara es distinta, ¿no? Tato, yo quería consultarte algo vinculado con esto que acabas de decir, ¿no? 2.000 personas, diferentes organizaciones. Se habla mucho, y creo que desde algunos medios hegemónicos se insiste mucho con el uso de la palabra paciencia, como que la gran mayoría de la población todavía dice, no, pero tenemos que esperar. Este dato que vos estás dando me parece que habla de otra cosa, que habla de un final de la paciencia y de una unidad en la acción que hacía mucho que no se daba. No, absolutamente, Miguel, es así como vos decís. Yo creo que inclusive estaba por señalar una cuestión que nosotros, ustedes saben muy bien, porque bueno, es algo que está afectando a toda nuestra provincia, a todo el NEA con mucha violencia,
es la cuestión del dengue, ¿no? Probablemente hoy la acción habría sido aún más masiva si no tuviéramos tantos compañeros y compañeras enfermas, ¿no? Pero así como vos decís, Miguel, es real. Yo personalmente considero que todas estas encuestas de opinión donde le preguntan, que se difunden en realidad a través de los grandes medios hegemónicos, supuestas visiones del presidente Milei, como que hay un sector importante que todavía banca al presidente, a mí me parece que eso es ficción, que eso es una construcción política intencionada. En la calle uno no escucha eso para nada, lo que uno escucha diariamente es, incluso de aquellos que le votaron, absoluta decepción, ¿no? De parte de una parte, obviamente, seguramente el núcleo duro es el votante fanático, el antiperonista, antikirchnerista uribundo, y seguirá pensando lo que pensó el año pasado cuando votó, pero quienes viven del día a día no pueden negar que hoy no le alcanza nada. Sí, la verdad es que este gobierno es un gobierno que ha destrozado los ingresos de los trabajadores y de los jubilados, ha licuado salarios e ingresos jubilatorios de una forma que no hay antecedentes en la historia argentina, ¿no? Y lo puedo decir porque soy profesor de historia y es un tema que a mí me apasiona. Realmente es de una brutalidad que no tiene antecedentes lo que estamos viviendo, ¿no? Y en las barriadas... pensaba un poco, te decía fuera de aire, ustedes además, vos como docente, mañana están comenzando otra jornada de paro, en un contexto donde también el hambre uno puede empezar a dimensionarlo en las escuelas, digamos, ¿no? El vaciamiento de los comedores, cómo eso impacta además en las clases. Mirá, las medidas del gobierno de Milei han impactado de muchísimas maneras en la vida de los docentes y particularmente de los estudiantes. Por ejemplo, hemos visto un fenómeno que nos ha llamado mucho la atención. Yo trabajo en la secundaria, en el bachillerato 48 de Colonia Victoria, y un fenómeno que era común hasta el año pasado aquí en esta zona es que las familias de cierto poder adquisitivo un poco mayor que la media de Colonia Victoria o Colonia Delicia, Amado, mandaban a estudiar a sus hijos a escuelas de acá de la ciudad del Dorado. Bueno, ese fenómeno se está revirtiendo. Este año, por ejemplo, nos hemos encontrado con que la cantidad de alumnos inscritos en la escuela de Victoria era mayor porque los padres no podían mandar a sus hijos a estudiar, no pueden este año mandarlos a estudiar acá al Dorado. Entonces tuvieron que volver a inscribirnos en las escuelas de su comunidad. Eso indica un deterioro en el ingreso, ¿no? Lo vemos también en la situación de los alumnos en relación a lo que vos señalabas. Bueno, en asambleas que realizamos contaban de situaciones respecto al tema de en las escuelas que existen, porque no son muchas, donde existen los comedores, la situación es grave, ¿no? Es decir, la verdad que es un gobierno que ha recortado las partidas, el gobierno nacional las ha pulverizado, y entonces queda en manos del gobierno provincial hacerse cargo de atender esta demanda que es fundamental, ¿no? Porque lo que vemos en los barrios, pero furiosa de la calidad de vida. Vos imagínate que el año pasado hablamos muchas veces en tu programa, Alicia, respecto al tema de los merenderos y comedores. En nuestro caso no tenemos comedores, el polo obrero, pero sí merenderos. Sí. Más teníamos, ahora estamos viendo qué hacemos porque el gobierno nacional no ha enviado un solo kilo de alimento, de nada, ¿no? Por más que Milei diga las barbaridades, las estupideces y las mentiras que dicen los medios de comunicación, no es cierto, no han mandado nada, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, hace poquito, hace unas semanas, hicimos una rifa muy grande entre los compañeros del Polo para juntar fondos para sostener, pero no se puede sostener indefinidamente los merenderos de esa manera. Entonces estamos viendo qué vamos a hacer con los merenderos, pero la demanda en los barrios es enorme, porque falta alimento y uno lo ve en las recorridas por los barrios, en cómo se encuentran los chicos. La verdad que es realmente preocupante el escenario que
que vemos y bueno, y justamente por eso, como vos decías hace un ratito, Alicia, nosotros una nueva jornada de paro en la provincia de Misiones, el MPL martes y miércoles y el FETEL el miércoles, el Puerto Rico y marchar hacia Garguapé para realizar un acampe y hacer escuchar nuestra voz, ¿no? La verdad que estamos muy, muy preocupados. Imagínate, la verdad que a mí se me parte el alma porque si nosotros, los docentes, estamos mal, uno ve en los barrios la situación de la gente y es terrible, realmente es algo desgarrador lo que estamos viendo y bueno, habrá que enfrentarlo. En ese sentido es importante lo que señalaba hace unos momentos Miguel, uno lo que percibe es que la población está agotada, está muy agotada de un gobierno que no le ha dado respiro, que ha tomado una medida tras otra y es una constante provocación y agravio contra, creo que no queda sector en pie, ¿no? Entonces, es realmente es una situación en la que la gente ya no lo tolera más. A mí me impresiona mucho, hoy hicimos una asamblea con los compañeros antes de empezar el corte de ruta y por ahí uno describía lo que estamos viviendo con en estos meses del gobierno de Milei y las expresiones son de indignación en general de los compañeros y compañeras de los barrios. Hay mucha furia, mucha bronca, mucha angustia porque se ve la realidad en los barrios como muy, muy desesperante, ¿no? Entonces, Aníbal, quería consultarte otra cosa en relación a, digamos, la comunidad del Dorado y Monte Carlo, porque sabemos que hay sectores de clase media, sectores de comerciantes, de pequeños empresarios que desde hace mucho tiempo vienen planteando y emitido documentos incluso señalando la necesidad de aplicar protocolos antipiquetes, es decir, planteando la necesidad de que se termine con la metodología de los cortes. Ahí hay algo que hay que seguir trabajando de alguna manera. ¿Eso se ha profundizado, esa división o ese enfrentamiento en la comunidad? Bueno, eso lo hemos charlado varias veces en este programa. Es un sector justamente el más acomodado económicamente aquí en esta zona, que es el que tiene esos planteos tan virulentos, ¿no? No es algo que tenga un consenso absolutamente masivo en la población, porque la experiencia aquí en la zona es enorme respecto a que ante cualquier situación la gente recurre al corte de ruta. Por ejemplo, hace unos años aquí el juzgado de familia le quería quitar un hijo a la familia Dávalos y hubo un corte de ruta, ¿sí? Para lograr la recuperación de ese hijo y se realizó esa medida y así te puedo nombrar situaciones pero de las más variadas y que demandaron que para hacerse escuchar la población tenga que salir a realizar esa acción. Sí, evidentemente estos sectores siempre acicatean la represión, el evitar que el reclamo se escuche, pero me parece que por sí mismos no tienen peso. Sí tienen hoy un gobierno que les da hace lo que ellos están pidiendo, por lo menos en Buenos Aires, ¿no? En Capital lo estamos viendo con Bullrich, por la de las formas más violentas, ¿no? Aquí en la provincia de Misiones todavía como el gobierno provincial no suscribió el protocolo, todavía el diálogo es de otro tenor, ¿no? Por lo menos uno cuando dialoga con las fuerzas de seguridad en las diferentes medidas que realizamos, tanto corte de ruta como a veces las movilizaciones dentro de la ciudad, lo que señalan es que en la provincia de Misiones el protocolo
No se va a aplicar, dirían. Tato, seguramente vamos a volver a charlar. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes del corte ahí en tu zona, un poco para dimensionar esto que contás, ¿no? La cantidad, la diversidad de las organizaciones. Así que bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes y la verdad que quiero volver a valorar el hecho de que hayamos salido tantos sectores distintos y esta unidad en acción que nos permite de alguna manera empezar a enfrentar al gobierno Milei, porque es eso lo que está pasando, lo estamos empezando a enfrentar. Esto no es el final sino el inicio, así que bueno, estaremos ahí y gracias al espacio. Un saludo para vos, Alicia, y para Miguel y para toda la audiencia. Muchas gracias, Tato, hasta luego. Aníbal Tato Ceresky, él es referente del Partido Obrero, del